con su programa En Búsqueda de la Verdad, ya entrando en materia en el día de hoy. Estamos hablando sobre los reinados del pueblo de Israel. Iniciamos con la escritura cuando el pueblo se reúne y enfrenta a su sacerdote y profeta Samuel, diciéndole y exigiéndole a Samuel que les diera un rey como las demás naciones, que los representara. Quiero decirle que ellos no estaban desechando a Samuel, estaban desechando al mismo Dios, el mismo Dios que es Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, como el hombre tiene libre albedrío, Dios le dio la oportunidad, pero una de las cosas importantes que vamos a resaltar aquí es que en la primera oportunidad que Israel pide rey, Dios es el que escoge el rey. Veíamos en la lámina anterior cómo vamos a hacer una división entre lo que es el Reino Unido y el Reino Desunido. Por 120 años, después de los jueces, después que muere Samuel, las 12 tribus de Israel vivieron en paz bajo 3 reinados, que fueron aproximadamente de 40 años. Saúl, David y Salomón. Comenzamos ahora hablando sobre Saúl, donde una de las cosas que podemos notar de rey Saúl era un hombre que era hermoso, de hermoso aspecto, aventajaba en su estatura, quizás su presencia delante de muchas personas, aventajaba a muchos de los líderes que había en aquel tiempo en los hijos de Israel. Ciertamente nosotros notamos que Israel pues estaba intranquilo porque ellos a medida que salían a conquistar reino, observaban que habían esos reyes amorreos, filisteos, elamitas, tenían sus reyes, ellos también querían tener su rey. Dios se lo permitió. A Dios, como le decía, no habían rechazado, sino habían rechazado al mismo Dios, perdón. Ellos no rechazaban a los líderes, sino al mismo Dios. La gente, pues, decidió tener su rey. Dios le dio a Saúl. Él tenía un carácter muy excelente. Ese hombre tenía cualidades morales y espirituales que sobresalía a muchas personas. Pero notamos que después de esa brillante vida de Saúl, en su magnitud de su reinado, fue linda la madrugada de Saúl, su reinado, pero pronto empezaron a oscurecer nubes que oscurecieron la vida de Saúl. Hasta el punto de que una ocasión, usted puede anotarla en la escritura porque no lo vamos a leer todo, pero cuando nosotros vemos la caída de Saúl se encuentra en Primera de Samuel capítulo 15, ustedes lo pueden anotar y lo leen toda la historia, pero nosotros notamos ahí que en aquella oportunidad Dios le dice a Saúl, le ordena que tenía que ir a luchar contra los amalecitas y la orden del Señor era exterminar todo lo que él pudiera conseguir a su paso. Sin embargo, notamos que Saúl desobedece y escoge lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas y algo también sumamente importante, que le perdona la vida al rey, olvidando la ley explícita que el Señor le había ordenado en el capítulo 15 de Samuel, que todo tenía que ser exterminado. ¿Qué pasó? Dice la historia que Samuel, que en aquel tiempo era el sacerdote y era el profeta, fue a supervisar la orden que Dios le había mandado a Saúl que hiciera. Cuando el profeta Samuel llega hacia el lugar donde estaba Saúl, dice la historia que Samuel comienza a escuchar un bramido de ovejas y comienza Samuel a decir, pero bueno, ¿qué es todo esto que está aconteciendo acá? Respondió, dice, ustedes lo pueden ubicar en Primera de Samuel 16, cuando ellos vinieron, dice la palabra del Señor que Saúl, el capítulo 15, perdón, Saúl, cuando desobedecen a Dios, dice la palabra del Señor que él le perdonó la vida a los amalecitas y también le perdonó la vida a Agag, que era el rey. Agag, que era el rey en aquel tiempo. Y Saúl perdonó a ese hombre, perdonó sus ovejas, a los animales más engordados, a los carneros, todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Por eso cuando Samuel se encuentra con Saúl, comienza a interrogarlo, diciéndole, realmente me pesa, dice el Señor, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, Dios le mostró a Samuel que
el rey Saúl había pecado. Y en el versículo 12 de 1 Samuel 15 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, cuando él comienza a escuchar ese bramido de ovejas. Y comienza a decirle: ¿qué es ese bramido de ovejas? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Por qué llegan esto a mis oídos? Y dice el versículo 15: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Des en cuenta de que el rey era el que ordenaba. Luego, cuando Samuel interroga a Saúl, él dice: de Amalek ellos lo han rescatado. O sea que él está echando la culpa al pueblo. Dice la escritura que en ese momento, versículo 16, Samuel dice a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y Samuel dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido sobre el rey de Israel. Y Jehová te envió una misión diciendo: ve y destruye a los pecadores de Amalek. Pero lamentablemente él desechó. Quiero que veamos ahí en la pantalla el versículo 22, que es el que me llama más la atención, donde Samuel le dice: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los graneros. Vamos al siguiente versículo. Porque como pecado de adivinación, versículo 23, es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, el cual también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí la lectura. Y vemos entonces cómo nosotros podemos entender que no es tanto los sacrificios que usted pueda hacer, amado televidente, amado hermano, amado amigo. Lo importante es la obediencia a la palabra de Dios. Y en el último capítulo de la vida de Saúl, leemos que el espíritu de Jehová se apartó de él y un espíritu malo venía a azotarle. Eso se encuentra en 1 Samuel 16, 14, 23. Él se puso celoso de David y de su grandeza delante del pueblo hebreo, y 2 veces trató de matarle. Dice cuenta de cuando el hombre desobedece a Dios, el espíritu de Dios se aparta. Todo esto después de la victoria que tuvo David cuando enfrentó al gigante Goliat. Eso lo vamos a ver nosotros en otro programa, no va a ser el día de hoy. Pero yo le decía en la clase anterior que en esta parte del programa voy a estar hablando en detalle acerca del salmista David. Allí me voy a detener cierto tiempo, porque ya hablamos de la vida de Saúl, lo trascendental con Saúl, pero ahora vamos a hablar de David. Y a David yo lo asocio con un gran músico, un compositor y un adorador. En la siguiente parte, en el siguiente segmento, vamos a iniciar con un video que quiero que ustedes presten mucha atención. Vamos a ver nosotros diferentes géneros musicales en este programa, pero quiero que observemos el himno de la alegría, que va a ser interpretada por la Orquesta Sinfónica allá en España. Quiero que presten atención los niños que aparecen ahí, y al final estaremos haciendo algún análisis sobre ese video. A continuación vamos al corte y retornamos con el video sobre la canción de la alegría. Espero que lo disfruten. Ya regresamos.